Nunca pensé que algún día diría esto en voz alta, pero mi esposo está completamente loco por mí. Y no lo digo como esas chicas que suben fotos con su novio abrazándolas mientras él mira su celular. No. Lo mío es otro nivel. Mi esposo, Tao, es una mezcla entre guardaespaldas personal, fan número 1 y un poco psicópata romántico, si eso existe. Una vez. Mi hermana menor, esa criatura con cara de angelito y alma de villana secundaria, decidió probar suerte con él. Sí, con mi marido. Con toda la frescura del mundo, se puso mi bata de baño. Caminó descalza hasta el sofá donde él descansaba y lo abrazó por detrás como si fuera la dueña del mundo. Spoiler, no lo era. Tao no dijo una palabra. Se levantó lentamente. Como en esas pelis de acción donde sabes que alguien está por recibir una paliza, y le torció el brazo con una técnica que probablemente aprendió viendo tutoriales de defensa personal en YouTube. Mi hermana gritó como cerdito en feria, y lo único que él le dijo fue, ¿sabes cuántas horas invertí en conquistar a tu hermana? La próxima vez, no solo te rompo el brazo. Te doblo el cuello también. Romántico, ¿no? Bueno, así es él. Un loco. Pero un loco que me ama. Y sí, su propuesta de matrimonio fue igual de intensa. Se arrodilló con los ojos brillando como luces de Navidad y me soltó una declaración tan directa que me hizo sudar frío. Vamos a tener hijos con tu apellido. Pondré la casa a tu nombre. Pero no me dejes nunca. Porque si te vas, no respondo. En ese momento no sabía si llorar, reír o llamar a emergencias. Pero me casé con él. No sé si fue por amor, por el brillo en sus ojos o por ese pequeño detalle de que me transfirió toda su cuenta bancaria antes de que pudiera decir sí. Al día siguiente ya estábamos en la oficina de registros, firmando papeles como si fuéramos a abrir una empresa y no a unir nuestras vidas. La cuenta del banco tenía tantos ceros que pensé que era una broma. Y mis suegros, ay, mis suegros. Gente con plata y actitud de telenovela. En lugar de oponerse al matrimonio, aprendieron a nadar por si algún día tenían que salvar a su hijo por amor. Literal. Me dieron tarjetas bancarias como si fueran caramelos y me dijeron que casarme con Tao era bendición de 3 vidas. Pero yo sabía la verdad. Sabía que esa generosidad escondía miedo. Miedo a que yo me asustara y lo dejara, porque si eso pasaba, su hijo se convertiría en Hulk versión tóxico. Tao no es un esposo común. Él es ese tipo de hombre que, si me ve hablando con otro, le gruñe al pobre como si fuera un perro territorial. Y aunque suene raro, me gusta. Porque crecí viendo cómo mis padres se destruían mutuamente. Mi papá engañaba, mi mamá gritaba. Y yo aprendí que el amor era sinónimo de abandono. Pero con Tao me siento como en una caja fuerte. A veces ni siquiera tengo que decir que me siento mal. Si arrugo un poco la frente, ya corre por la casa buscando una solución, como gallina sin cabeza. Está loco, sí. Pero es mi loco. Y lo quiero con todas sus manías, sus músculos, su mirada de celoso extremo. Porque en este mundo lleno de amores tibios, yo prefiero uno que quema. Aunque me deje sin aliento. Después de sobrevivir a la escena del brazo roto y la propuesta de matrimonio nivel me caso o te secuestro, pensé que lo peor ya había pasado. Ilusa de mí. No contaba con el talento natural de mi familia para arruinar cualquier momento de paz. Una tarde, fuimos a cenar con mi madre y mi hermanita, esa joyita llamada BCH Lien que colecciona dramas como si fueran stickers, y lo que empezó como una cena familiar terminó siendo un episodio completo de reality show. Mientras Tao me servía un té con una dulzura que derretiría hasta al chef más amargado, mi madre, sin pestañear, lanzó la bomba atómica. Q, tu novio es muy bueno. Pero siento que encajaría mejor con tu hermana. ¿Por qué no se lo dejas? Así. Como si estuviéramos hablando de un abrigo viejo. Yo solo sonreí. Con esa sonrisa que usas cuando te estás aguantando las ganas de lanzar el tenedor. BCH Lien, por supuesto, fingió sorpresa como si la idea no hubiera salido de su cabecita maquiavélica. Mientras bajaba la mirada y jugaba con el borde del mantel como niña buena. Mi madre seguía hablando de cómo Lien era más simpática, más apropiada para alguien como Tao. Y yo, que no sabía si reírme o llamar a terapia familiar grupal, solo pensaba en cuántas novelas baratas había leído mi mamá para creerse que eso era normal.
Pero lo que me terminó de romper fue recordar que esa mujer que ahora defendía a capa y espada a su hija menor. Hace años me dejaba lavar los platos subida a un banquito cuando apenas llegaba al fregadero. Que mientras Lien iba a clases de ballet, yo contaba monedas para comprar cuadernos. Y que todo eso lo hice callada, porque de alguna forma pensaba que algún día mi mamá se daría cuenta de que yo también merecía un poco de amor. Spoiler, nunca pasó. En esa mesa. Mientras Lien intentaba verse inocente y mi madre me acusaba de egoísta por no regalarle mi marido a mi hermana, entendí que ya no tenía sentido seguir callando. Que si ellas jugaban sucio, yo no tenía por qué seguir siendo la hija buena que aguanta todo. Por suerte, Tao estaba ahí. Y no necesitó decir mucho. Solo con su mirada bastó para que mi hermana bajara la cabeza y mi madre cambiara de tema. Él no grita, no hace escándalos. Pero cuando te mira como si fueras una cucaracha que acaba de arruinar su alfombra nueva, se te congela el alma. Salimos de esa cena como quien sobrevive a una guerra. En el ascensor, Tao me tomó la mano y me dijo bajito, la próxima vez, no vamos. No tienes que seguir cargando con ellos solo porque compartes sangre. Y aunque suene raro, en ese momento lo supe, él era mi refugio. Un tipo intenso, controlador, un poco loco, sí. Pero el único que jamás me pidió que me rebajara para encajar. Con él, yo podía ser yo. Y no esa versión editada que mi madre siempre quiso moldear. Después de la cena de la vergüenza, pensé que mi familia al menos tendría la decencia de tomarse un descanso. Pero no. Al parecer, en su mundo, el sentido común está sobrevalorado. Unos días después, mi madre y mi hermana aparecieron de visita sin avisar, justo cuando yo estaba en casa con un dolor de estómago tan fuerte que parecía que estaba dando a luz a un alien. Tao, como siempre, reaccionó como si yo estuviera al borde de la muerte. Preparó agua con azúcar. Me tomó la temperatura 5 veces y me preguntó al menos 20 si necesitaba ir al hospital o si quería que llamara a un helicóptero. Y justo cuando me estaba empezando a relajar, escuché la voz de mi madre diciendo que le parecía admirable cómo él me cuidaba, pero que tal vez estaba exagerando un poco. Según ella, una mujer que solo tenía dolor de panza no necesitaba que el marido le diera de beber como si estuviera inválida. A lo lejos, escuché a BCH Lien soltar una risa falsa mientras decía que hasta le daban ganas de tener dolor solo para ser atendida así. Tao no respondió, pero hizo una pausa dramática que heló el aire. Me miró con esa sonrisa de tipo que se ve dulce pero que, en realidad, ya está afilando los cuchillos por dentro. Con una calma que daba miedo, dejó la cuchara en la mesa. Cruzó los brazos y soltó un ¿están insinuando que mi esposa está fingiendo? BCH Lien, que hasta hace un segundo tenía voz de presentadora de radio. Se tragó sus palabras tan rápido que casi se atraganta. Intentó salir del paso con un no, solo decía que qué lindo ver cómo la cuidas, pero ya era tarde. El ambiente se había puesto tan tenso que hasta él se enfrió de golpe. Pensé que eso sería suficiente para frenarlas, pero no subestimen jamás a una familia con vocación para el caos. Mi hermana, que al parecer confundió mi sala con un set de comedia romántica, se acercó con su mejor cara de víctima y pidió si Tao también le podía preparar una taza de agua con azúcar, ya que justo le venía el periodo. A mí se me atragantó la respiración, y por un segundo, pensé que estaba en una cámara oculta. Pero lo mejor fue la respuesta de mi esposo, que con voz perfectamente neutral preguntó si acaso tenía las manos rotas o el cerebro apagado. En ese instante, juro que me enamoré un poco más. BCH Lien se hizo la ofendida. Corrió al cuarto y se encerró como princesa de cuento mal escrito. Yo, mientras tanto, bebía mi té como si estuviera viendo una serie de Netflix con rating altísimo. Tao, como siempre, no dejó que el drama se quedara sin su broche de oro. Me miró con ternura, me acomodó el cabello y dijo en voz baja, solo para mí, nadie toca a mi esposa. Nadie se mete con lo que es mío. Y aunque esa frase en otra boca me habría dado miedo, cuando él lo dice, me da risa y mariposas al mismo tiempo. Porque sé que detrás de todo ese exceso de intensidad hay alguien que, por primera vez en mi vida, me hace sentir segura. Aunque a veces me agote. Aunque su amor se parezca más a un muro que a una brisa. Prefiero eso 1000 veces a vivir pidiendo migajas de cariño. Y sí, lo confieso, ver a mi hermana tragarse su orgullo mientras yo tomo té con mi esposo al lado, fue mejor que cualquier spa.
Después del episodio de la agüita con azúcar y el desplante público que dejó a BCH Lien hecha un ovillo en mi sofá, yo creí, una vez más, equivocadamente, que el show había terminado. Pero mi hermana es como una mala aplicación en el celular, aunque la cierres, sigue funcionando en segundo plano. A los pocos días, apareció en la oficina de Tao con un currículum más inflado que su ego, diciendo que venía a hacer prácticas porque estaba interesada en el diseño. Sí, justo ella, que no sabe ni trazar una línea recta sin regla. Llegó vestida como si fuera a grabar un videoclip, con unas gafas de sol imposibles y esa sonrisa de vengo a robarme el protagónico. Lo peor es que nadie la había invitado, pero ella actuaba como si ya fuera jefa de departamento. Tao, que en el trabajo es aún más frío que en casa, apenas la saludó. Pero claro, mi hermana es inmune al rechazo sutil. Se paseaba entre los escritorios soltando frases como mi cuñado es el mejor jefe del mundo o me siento tan inspirada en este ambiente creativo. Los colegas, que ya la conocían por rumores, la miraban con cara de ¿y esta quién se cree?, mientras fingían interés en sus monólogos. Ella pensaba que todos le sonreían por simpatía, cuando en realidad se estaban enviando memes sobre ella por el chat grupal. El momento cumbre llegó cuando la escuchamos presumiendo en la cocina de la oficina que tenía una relación especial con el jefe y que probablemente pronto se sabrían cosas. Me atraganté con el café y casi escupo la tostada. Tao, que lo escuchó todo desde su oficina, salió sin decir palabra, caminó directo hacia ella. La miró de arriba abajo con cara de estás a un paso de la vergüenza absoluta y solo dijo, ¿ya terminaste de decir estupideces o falta algo más? La oficina entera quedó en silencio. BCH Lien soltó una risita nerviosa, intentando disfrazarlo de broma. Pero todos sabíamos que no lo era. Y él, para rematar, le dijo que si volvía a hablar de él en términos personales, tendría que explicar frente a recursos humanos por qué estaba inventando historias. Por supuesto, ella se escondió en el baño y no salió hasta que todos se fueron. Esa tarde, cuando me reuní con Tao en su oficina, lo encontré revisando unos planos como si nada hubiera pasado. Me miró, me guiñó un ojo y me preguntó si quería salir por ramen. Yo, todavía riéndome por dentro, acepté. Y mientras caminábamos hacia el estacionamiento, pensé que tal vez tener un esposo que puede congelar una sala con solo una frase no era tan malo. Especialmente cuando ese esposo solo derrite su corazón para mí. BCH Lien aprendió por las malas que en el mundo real, no basta con tener cara bonita y una sonrisa falsa. A veces, hay que aceptar que el protagónico ya está ocupado. Y no por cualquiera, sino por mí. Cuando la empresa anunció el viaje anual de Team Building, pensé que por fin tendría unos días para respirar sin drama. Ya me imaginaba en la playa, tomando agua de coco, dejando que el sol me fundiera las neuronas y olvidándome del universo. Pero claro, olvidé que en mi historia, la tranquilidad dura menos que una batería del 20%. Apenas subimos la foto grupal en el aeropuerto. BCH Lien ya había respondido con un emoji de ojitos brillantes y la frase «qué lindo lugar». Y sí, adivinaron, apareció en la isla como si se hubiera teleportado. Vestida con un conjunto de influencer con presupuesto, diciendo que le tocó un viaje de último minuto con una amiga que canceló y que, por casualidad, se hospedaba en el mismo resort que nosotros. Lo peor no fue verla. Lo peor fue escucharla decir, frente a todos, que se sentía un poco sola y que si podía pasar el día con nosotros, porque era gente conocida. Yo ya tenía los ojos en modo girar automático, pero Tao, con esa calma asesina tan suya, simplemente pidió a su asistente que le comprara un vuelo de regreso para que Lien no tuviera que sentirse sola por mucho más tiempo. Ella se puso pálida como yogur vencido, inventó 1000 excusas. Y terminó diciendo que lo decía por cariño, no porque quisiera interferir. A lo que Tao, sin levantar la voz, respondió que justamente eso estaba haciendo, interferir. Esa tarde, por primera vez en semanas, paseamos solos por el mercado de mariscos. Elegimos los ingredientes más frescos como si fuéramos chefs profesionales y nos reímos porque yo no sabía distinguir una almeja de una piedra húmeda. Comimos frente al mar, con los pies en la arena y los corazones en paz. Fue uno de esos momentos en los que todo parece encajar, el viento, la luz, el silencio cómodo. Y aunque sabíamos que BCH Lien seguía merodeando por ahí como mosca en picnic, decidimos ignorarla. Al día siguiente,
nos apuntamos para hacer paralelismo. Yo, que le tengo miedo hasta al trampolín. No sé cómo terminé volando sobre el océano como si fuera parte de un comercial motivacional. Tao no soltó mi mano ni un segundo, aunque juraría que lo hacía más por controlar que por amor. Igual. Se lo perdono. Porque en medio del vértigo y el sol en la cara, lo único que sentí fue libertad. Y por primera vez, entendí que estar con alguien no se trata solo de amor, sino de sentir que incluso en el aire, con todo temblando bajo tus pies, hay alguien que no te deja caer. Aunque esté un poco loco. Aunque sea obsesivo. Aunque ame demasiado. Prefiero eso 1000 veces a estar sola pero rodeada de gente que solo sabe pedir sin dar. En esa isla, entre olas, mariscos y drama gratuito, confirmé algo que ya sospechaba. El amor real no necesita anunciarse. Se nota en los detalles. En las manos que no te sueltan. En las palabras que no se dicen, pero se sienten. Y en cómo te protege, incluso cuando no estás mirando. Después de tanto sol, mar y sustos en el aire, mi cuerpo pedía descanso como si tuviera 30 años más. Así que, al tercer día, mientras Tao seguía con la energía de un adolescente en café expreso, yo decidí escaparme sola al spa del resort. Apagué el celular, dejé el bolso en la recepción y me preparé mentalmente para ser una persona zen por al menos una hora. Justo cuando estaba por entrar a la sala de masajes, vi que mi celular vibraba como si tuviera vida propia. Eran como 7 llamadas perdidas de Tao. Cuando por fin contesté, su voz sonaba entre ofendido y dolido, como si lo hubiera abandonado en un callejón oscuro. Me preguntó si ya no lo amaba. Si acaso estaba escapando de él y si tenía que preocuparse por un masajista demasiado guapo. Tuve que recordarle que el spa era solo para mujeres, sin varitas mágicas incluidas. Él suspiró como si le hubiera roto el corazón y dijo que me esperaba fuera cuando terminara, porque ya me extrañaba como si hubieran pasado semanas. Yo reí, más enternecida que molesta. Porque con Tao hasta los celos suenan tiernos, aunque se noten a kilómetros. Pero cuando salí, todavía envuelta en el perfume de aceites esenciales y paz interior, me encontré con todo menos tranquilidad. Ahí estaba él, parado frente a la entrada, con el ceño fruncido y el cuerpo en modo algo raro pasó. Me tomó de la mano y, con un tono entre serio y ofendido, soltó, casi me roban la virginidad. Me quedé congelada. Tao no es de exagerar, así que cuando me lo dijo, supe que algo feo había pasado. Me explicó que, mientras yo me relajaba con música de pajaritos, él se quedó en la suite revisando correos. Que estaba de pie junto a la ventana, pensando en mí, lo cual ya es muy de él. Y de pronto sintió que alguien lo abrazaba por detrás. Por un segundo pensó que era yo. Pero el perfume barato lo delató. Se giró de golpe y descubrió que no era yo, sino una mujer envuelta en una bata de baño que claramente no era suya. Cuando bajó la mirada, vio que no llevaba anillo. Y ahí entendió todo. Obviamente, era BCH Lien. Otra vez. Usó mi tarjeta del spa para entrar a la habitación y se lanzó sobre él como si fuera Black Fare. Tao, horrorizado, le torció el brazo sin dudar y la empujó tan lejos que la dejó llorando en el suelo. Me contó que se bañó 3 veces seguidas porque sentía que le habían tirado encima 1 litro de perfume de feria. Y que lo único que quería era abrazarme para limpiarse el alma. Yo escuchaba todo con una mezcla de risa nerviosa y furia contenida. No sabía si ir a patear la puerta del cuarto de BCH Lien o hacerle un altar a mi esposo por haberle roto la fantasía. Pero cuando lo vi tan indignado, tan genuinamente asqueado, me di cuenta de algo simple pero poderoso. Tao Dete podrá ser intenso, celoso, exagerado y con alma de guardaespaldas, pero nunca permitiría que alguien rompiera lo que tenemos. Ni siquiera con un intento tan patético. Y yo, en ese instante, supe que estaba exactamente donde tenía que estar. En su abrazo. En su mundo. Aunque fuera un mundo algo loco. Volver al trabajo después de aquel viaje fue como aterrizar en la realidad con turbulencias. Yo seguía soñando con playas, masajes y mariscos frescos. Mientras el calendario me gritaba que tenía reuniones, entregas y, para mi desgracia, a BCH Lien de vuelta en la oficina. Después del numerito en el resort. Juré que se escondería bajo tierra por vergüenza, pero subestimé su resistencia emocional. No solo volvió como si nada hubiera pasado,
sino que también fingió estar lesionada, caminando cojeando como si su fallido intento de seducción hubiera sido un accidente doméstico. Los primeros días anduvo calladita, con el drama congelado, pero eso no le duró. En cuanto se dio cuenta de que nadie la corría directamente, volvió a su actitud de actriz secundaria mal escrita. Esta vez, su plan era otro, demostrar que también tenía talento. Sí, así como lo oyen. En una junta de diseño, presentó un plano arquitectónico hecho por ella y, para sorpresa de todos, era bueno. O eso parecía. El dibujo tenía proporción, estilo y hasta un concepto coherente, algo que jamás había salido de sus manos en esta vida ni en ninguna paralela. Por supuesto, yo supe de inmediato que algo no cuadraba. B.C.H. Lien no era capaz de distinguir entre una base estructural y un dibujo de Pinterest. Pero no dije nada. Aprendí que con ciertas personas, lo mejor es esperar a que se tropiecen solas. Y vaya si tropezó. Durante la misma reunión, soltó comentarios pasivo-agresivos insinuando que yo ya no tenía la misma chispa creativa. Que los tiempos cambian y que los nuevos talentos merecen su oportunidad. Yo solo tomé agua como si estuviera viendo una serie de suspenso. Esa tarde, ya en casa, le conté a Tao. Él, que no pierde tiempo en tonterías, me miró con esa cara de ya me la sé y confirmó lo que temía. Ese diseño era robado. No solo eso, sino que él llevaba semanas investigando por su cuenta porque no confiaba en que su cuñada se hubiera vuelto genia de un día para otro. Resultó que, otra vez, compró un proyecto ajeno. Esta vez, a un estudiante presionado por un profesor corrupto que vendía los trabajos a cambio de protección académica. Tao, que no olvida nada, ya tenía todo preparado, nombres, pruebas. Y hasta la historia detrás del plano. Solo estaba esperando el momento perfecto para exponerla. Y mientras yo pensaba en cómo reaccionar, él sonrió tranquilo y me dijo que esta vez no solo estaba defendiendo mi lugar como arquitecta, sino también haciendo justicia por todos los que fueron silenciados. Y fue ahí cuando me di cuenta de que este hombre no solo era mi escudo, también era la mano que me empujaba hacia adelante cuando yo dudaba. Porque a veces, el amor no se grita. Se planea. Se protege y, si es necesario, se lanza como un jaque mate. El día que estalló todo en la oficina fue uno de esos en que el ambiente se siente distinto desde que entras. Como si el aire supiera que algo importante está por pasar. Yo llegué temprano, con café en mano y ojeras moderadas, lista para sobrevivir otro lunes. Pero apenas abrí mi computadora, vi que todo el mundo tenía los ojos pegados a sus teléfonos y susurros nerviosos flotaban como humo invisible. Fue TRNGBEO, nuestro jefe de equipo, quien soltó la bomba. B.C.H. Lien, te descubrieron. Y no lo dijo bajito, lo dijo en voz suficiente para que hasta la cafetera temblara. Mi hermana, que justo llegaba con su usual aire de estrella incomprendida, se quedó congelada. Intentó sonreír. Pero uno de los compañeros ya había abierto un post viral donde se contaba toda la historia. Un estudiante universitario, cansado de ser explotado por su profesor, había decidido denunciar públicamente cómo su proyecto fue vendido sin permiso a una empresa, y como la responsable directa era una tal BL, interna recién contratada. Todo cuadraba. El diseño era el mismo. Los tiempos también. Solo que esta vez no pudo borrar huellas. Mientras ella intentaba procesar la avalancha, los comentarios empezaron a caer como piedras. Nadie quería hablarle. Nadie quería sentarse cerca. Y yo, que ya había vivido esa traición años atrás, cuando ella robó mis planos para irse a estudiar con mi beca. Sentí una mezcla rara entre alivio, justicia y un poquito de lástima. Porque sí, lo que hizo fue horrible, pero verla tan perdida, tan fuera de lugar en medio de su propio teatro, daba pena ajena. Tao no dijo una palabra. Solo entró a la sala de reuniones y dejó sobre la mesa una carpeta con todas las pruebas que llevaba recolectando desde hacía semanas. Ni una mirada le dedicó. Fue como ver a un abogado en plena ejecución elegante de un veredicto. La dirección de la empresa no tardó en actuar. Cancelaron el contrato con el cliente afectado, emitieron un comunicado interno. Y por supuesto, le pasaron la factura del daño a B.C.H. Lien. Era una suma que probablemente no iba a poder pagar ni vendiendo la casa que tanto le gustaba presumir en redes. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Tao me miró y solo dijo, una mentira puede vestirse bonito,
pero no deja de ser mentira. Y tarde o temprano, se le cae el disfraz. Yo asentí, sabiendo que esa frase no era solo para ella, sino también para mí, para la versión de mí que por años se sintió culpable por brillar demasiado, por querer más, por no ceder mi lugar solo porque era la mayor. Entendí que no es arrogancia defender lo que has construido con esfuerzo. Y que el amor real también te empuja a protegerte de las injusticias, incluso si vienen de tu propia sangre. Después del escándalo, lo lógico habría sido que B.C.H. Lien se escondiera en una cueva sin wifi y aprendiera a tejer por el resto de su vida. Pero no. Como buena protagonista de sus propios delirios, apareció en mi casa al día siguiente con ojos de gata mojada y el discurso más dramático que le permitía su limitada capacidad para la autocrítica. Decía que todo fue un malentendido, que ella solo quería demostrar que valía, que el mundo era injusto con las mujeres ambiciosas. Y sí. Juro que usó la palabra ambiciosa como si fuera sinónimo de ladrona creativa. No venía sola, por supuesto. Traía a mi madre como refuerzo emocional. Esa figura que siempre creyó que la maternidad consiste en gritar mucho y culpar al hijo que no se deja manipular. La escena fue tan absurda que, por un momento, pensé que me había quedado dormida y estaba soñando una parodia. Mi madre se lanzó con el clásico "¿Cómo puedes ser tan cruel con tu hermana? Ella te admira, solo cometió un error", seguido de una lista de razones por las cuales yo debía perdonar, olvidar, de paso, ayudarla a pagar la indemnización millonaria que le había caído encima. Porque claro, ¿quién mejor que la hija desagradecida y exitosa para resolver los desastres de la niña consentida? Yo las escuchaba con una serenidad sospechosa. No porque no estuviera molesta, sino porque ya había entendido que discutir con ellas era como pelear con la lluvia. Uno solo termina mojado y con frío. Cuando mi madre soltó el ultimátum emocional de "si no ayudas a tu hermana, te desconozco como hija", respiré hondo, la miré a los ojos y, sin levantar la voz, le dije que estaba bien. Que me desconociera. Porque hacía mucho que yo también había dejado de reconocerla como madre. Se quedaron en silencio. Esa clase de silencio que no viene por falta de palabras, sino por el peso de las verdades que no se quieren oír. Tao, que había presenciado todo desde la cocina, no intervino. Solo vino a mi lado. Me tomó de la mano y me dio una de esas miradas que dicen más que 1000 discursos. Y no lo necesitaba. Porque esa vez quería hacerlo sola. Quería cerrar ese capítulo yo, sin que nadie hablara por mí. Les pedí que se fueran. Sin gritos. Sin portazos. Solo con la certeza de que, por primera vez, estaba eligiéndome a mí. A la versión de mí que ya no se sentía culpable por no cargar con los errores de los demás. Y sí, dolió. Porque aunque suene fuerte, poner límites también deja cicatrices. Pero esa noche, mientras Tao me abrazaba en silencio y la ciudad se dormía afuera, entendí que no todas las familias están destinadas a sanar. Algunas solo sirven para aprender a no repetir la historia. Y en ese aprendizaje, también hay amor. Amor propio, del bueno, del que cuesta pero libera. Del que me estaba haciendo, por fin, vivir en paz. Pasaron semanas desde que puse en pausa definitiva mi papel de hermana mártir y mi rol honorario de hija rescatista. Fue extraño al principio. Como si el silencio que dejaron mis decisiones tuviera eco, pero también fue liberador. La casa se sentía más grande, más mía, como si al fin tuviera espacio para respirar sin culpa. Durante ese tiempo, me enfoqué en un proyecto de diseño que me tenía ilusionada desde hacía meses, un museo privado que, si todo salía bien, iba a construirse con uno de mis bocetos. De esos que uno sueña desde la universidad pero guarda en una carpeta por miedo a no estar lista. Y ahora, gracias a una negociación bien llevada, el diseño tenía posibilidades reales de salir del papel. Pero cuando todo parecía ir tomando forma, como si el universo no supiera funcionar sin caos, las memorias volvieron a golpearme sin permiso. Recordé esa otra vez en que estuve tan cerca de algo grande, cuando preparé con amor y nervios mis planos para postular a una beca en el extranjero, y como B.C.H. Lien, con su estilo ninja pero sin ética, robó mis diseños, los firmó como suyos y consiguió el cupo. Yo me quedé con las maletas sin usar y un corazón partido entre rabia y decepción. Esa herida, aunque cicatrizó, seguía presente, como una de esas que no duelen pero tampoco se olvidan.
Pensé que si aquella vez todo hubiera salido distinto, quizás hoy estaría en otro país, con otro trabajo, rodeada de otras personas. Pero también supe que, de haberme ido, nunca habría conocido a Tao. Nunca habría vivido esta historia tan rara, intensa y fuera de libreto. Porque sí, a veces la vida no te da lo que planeas, pero te pone enfrente exactamente lo que necesitas. Y él, con sus rarezas y su amor de alto voltaje, se convirtió en ese lugar al que siempre quise llegar, sin saber que existía. Cuando le conté mis recuerdos, no me interrumpió. Solo me escuchó, con esa paciencia suya que aparece cuando más la necesito. Y luego me abrazó como si con eso pudiera borrar todo lo que dolió. Me susurró al oído que no había deuda que el tiempo no saldara. Y aunque no soy mucho de creer en justicia poética, algo en su voz me hizo sentir que tal vez tenía razón. Porque ahora yo estaba en mi lugar. Mi lugar real. No uno prestado. No uno que debía agradecer como si no lo mereciera. Esa noche, mientras dibujaba en la tablet el ajuste final para el museo, pensé que quizás crecer no se trata de tenerlo todo resuelto, sino de aprender a reconocer que batallas ya no necesitas pelear. Algunas se ganan caminando lejos. Otras, simplemente dejando de mirar atrás. Y ahí estaba yo, con trazos firmes, una taza de té y un amor que no me exigía probar nada, dibujando no solo un edificio, sino una nueva versión de mí. Las cosas con el proyecto avanzaban tan bien que empecé a sentir algo rarísimo en mí, optimismo sin miedo. Era como si, después de tanto correr en círculos, por fin el camino se estuviera abriendo frente a mí sin trampas ocultas ni señales contradictorias. Todo iba fluyendo, como café bien colado. Y justo cuando ya me estaba acostumbrando a esa paz inesperada, pasó algo que, aunque lo veíamos venir, igual nos tomó por sorpresa. A mitad de una mañana de esas en las que el clima no decide si hace sol o quiere llorar, apareció una notificación en el grupo del equipo legal. La familia de BCH Lien había vendido su casa para cubrir parte de la indemnización. Y aún así, solo habían podido pagar la mitad. La noticia se regó como perfume barato. Todos sabían que el escándalo había sido fuerte, pero pocos imaginaban hasta qué punto. Y aunque no sentí alegría, tampoco sentí pena. Fue como ver la consecuencia natural de un efecto dominó que ella misma activó con tanto ego. Según contaron, su mamá y su padrastro trabajaban ahora en 2 turnos distintos. Uno en una obra en construcción, otro en limpieza nocturna. BCH Lien, por su parte, había desaparecido del mapa. Literalmente. Nadie sabía dónde estaba. Lo último que se supo fue que se había ido con un tipo que conoció en internet, lo cual, si lo piensas bien, era tan predecible como peligroso. Pero no quise indagar más. Ya no era mi historia. Lo curioso fue que no sentí ni media pizca de venganza. No había triunfo en eso. Lo que sentí fue alivio. Como si al fin se cerrara un círculo. Como si, después de tantos años sintiéndome en deuda con la vida, por fin alguien más se hiciera cargo de sus propias decisiones. Y aunque sé que suena frío, entendí que no siempre se puede salvar a quien insiste en hundirse con estilo. Esa noche, mientras cocinábamos juntos, bueno, más él que yo, porque yo sigo siendo un desastre con las cacerolas. Tao me preguntó si sentía que todo esto al final había valido la pena. Le respondí con una sonrisa cansada y un creo que sí. Porque sí, el precio emocional fue alto. Pero también lo fue la recompensa. No hablo de dinero ni de contratos firmados. Hablo de la sensación de mirarme al espejo y ver a alguien que, por fin, ya no se esconde. Alguien que, después de tantos años absorbiendo culpas prestadas, se permite respirar sin pedir permiso. Y cuando él me abrazó por la espalda, con esa naturalidad suya que mezcla fuerza y ternura, supe que no necesitaba más confirmación. Estaba bien. Estábamos bien. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.